Un hombre de 75 años abandona todo lo que conoce: su ciudad, su familia extendida, sus negocios, su identidad social completa. No porque esté huyendo de la guerra o la persecución, no porque haya cometido un crimen, sino porque escuchó una voz que le prometió bendiciones en una tierra que nunca ha visto. Y comienza a caminar hacia el horizonte sin un mapa, sin garantías, sin saber si alguna vez volverá. La historia tradicional nos dice que esto es fe pura, obediencia radical, el ejemplo supremo de confianza en Dios. Pero hoy vamos a hacer una pregunta incómoda, una pregunta que la psicología moderna nos obliga a considerar. ¿Y si Abraham no estaba huyendo hacia algo, sino huyendo de algo? ¿Y si lo que llamamos fe era en realidad una forma sofisticada de escape emocional? Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una de las ciudades más avanzadas y prósperas del mundo antiguo. Tenía riqueza, tenía estatus, tenía una vida establecida. Y según el texto bíblico, Dios simplemente le habla un día y le dice: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré». Y Abraham va, sin cuestionamiento aparente, sin negociación, sin despedidas prolongadas. Simplemente empaca y se va. Y durante 2000 años, esto ha sido celebrado como el acto definitivo de fe. Pero cualquier psicólogo moderno que escuche esta historia inmediatamente haría preguntas. ¿Qué estaba pasando en la vida de Abraham que hizo que abandonar todo fuera una opción atractiva? ¿De qué estaba huyendo exactamente? Porque la investigación psicológica nos muestra consistentemente que cuando las personas hacen cambios radicales y repentinos en sus vidas, especialmente cambios que implican ruptura completa con su pasado, generalmente hay algo más profundo sucediendo bajo la superficie. En psicología existe un concepto llamado evitación experiencial. Es cuando una persona está tan incómoda con ciertos pensamientos, sentimientos o situaciones en su vida que hará cualquier cosa para escapar de ellos, incluso si el escape crea problemas más grandes a largo plazo. Y lo interesante es que esta evitación a menudo se disfraza de algo noble, algo espiritual, algo heroico, porque es más fácil decir que estás siguiendo un llamado divino que admitir que simplemente no puedes enfrentar tu realidad actual. Entonces, miremos más de cerca la vida de Abraham antes de su partida. El texto nos da pistas sutiles. Sabemos que su esposa Sara era estéril. En una cultura donde la identidad de un hombre estaba profundamente ligada a su capacidad de producir herederos, donde tener hijos era la forma principal de asegurar tu legado y tu lugar en la eternidad, Abraham estaba enfrentando un fracaso fundamental. Cada día que pasaba sin hijos era un recordatorio de su inadecuación, de su vergüenza social, de su línea familiar que terminaría con él. Y aquí está lo psicológicamente interesante. En el momento exacto en que Dios le llama, Abraham tiene 75 años y todavía no tiene hijos. Ha pasado décadas casado con Sara, décadas esperando, décadas enfrentando las miradas de compasión o desprecio de otros hombres que tienen familias numerosas. Ha vivido toda su vida adulta con esta herida abierta, este recordatorio constante de que algo fundamental está roto en su vida. Y entonces llega una voz que le dice: «Deja todo esto atrás y te haré una gran nación. Te daré descendencia como las estrellas del cielo». Desde una perspectiva psicológica, esto no es solo una promesa espiritual, es una salida emocional perfecta. Es una forma de escapar de la vergüenza presente, proyectándola hacia un futuro mítico donde todo estará bien. Es una forma de no tener que enfrentar la realidad dolorosa de que tal vez, simplemente tal vez, los hijos nunca llegarán. Porque mientras estás viajando, mientras estás en proceso, mientras estás esperando el cumplimiento de la promesa, no tienes que confrontar el dolor de tu situación actual. Y esto es exactamente lo que hacen las personas cuando practican evitación emocional. Se lanzan a nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevas ciudades, nuevas identidades, cualquier cosa para no tener que sentarse con el dolor de donde están ahora. Y lo racionalizan como crecimiento, como fe, como aventura, cuando en realidad es huida.
Pero profundicemos más, porque hay otra capa en la historia de Abraham que la psicología moderna nos ayuda a ver. El texto menciona que Abraham tomó consigo a su sobrino Lot. ¿Por qué? Si realmente está dejando atrás su familia, ¿por qué lleva a Lot? Y aquí es donde se pone interesante. Lot podría haber sido visto como un posible heredero. En una cultura donde la adopción dentro de la familia extendida era común cuando no había hijos biológicos, llevar a Lot podría haber sido una forma de mantener la ilusión de que Abraham tendría un sucesor. Esto es lo que los psicólogos llaman una estrategia de afrontamiento compensatoria. No puedes tener lo que realmente quieres, tus propios hijos, entonces creas un sustituto que se acerca lo suficiente. Y la presencia de Lot le permite a Abraham evitar enfrentar completamente su infertilidad. Puede decirse a sí mismo que tiene un heredero, que su línea continuará, incluso si no es exactamente de la manera que esperaba. Y luego está el patrón de comportamiento que vemos desarrollarse una vez que Abraham comienza su viaje. Apenas llega a Canaán, cuando hay una hambruna y tiene que huir a Egipto. Y en Egipto hace algo extraordinariamente extraño. Le dice a Sara que se haga pasar por su hermana porque tiene miedo de que los egipcios lo maten para tomar a su hermosa esposa. Sara termina en el harén del faraón. Abraham recibe riquezas a cambio, y solo cuando Dios castiga al faraón con plagas, la verdad sale a la luz y son expulsados. Este episodio es psicológicamente revelador. Primero, muestra que Abraham está dispuesto a sacrificar a su esposa para salvar su propia piel. Segundo, acepta beneficios materiales de la situación, básicamente prostituyendo a Sara por ganado y sirvientes. Y tercero, lo más perturbador, repite este mismo patrón exacto más tarde con el rey Abimelech. No es un error único nacido del pánico, es un patrón de comportamiento, una estrategia que usa más de una vez. Desde una perspectiva psicológica, esto sugiere algo más profundo que simple cobardía. Sugiere un patrón de evitación de responsabilidad y manipulación de situaciones para beneficio personal, todo mientras mantiene una fachada de ser un hombre de fe. Es lo que se llama en psicología una disonancia cognitiva masiva, la capacidad de mantener dos identidades completamente contradictorias al mismo tiempo. Por un lado, Abraham es el hombre de fe que sigue a Dios. Por otro, es alguien dispuesto a usar a su esposa como moneda de cambio cuando se siente amenazado. Y aquí es donde la pregunta del título se vuelve más aguda. ¿Es esto fe genuina o es un mecanismo de defensa psicológico? Porque las personas que están verdaderamente centradas en su integridad y en su relación con lo divino, generalmente no actúan de esta manera. No sacrifican a otros para protegerse a sí mismos. No repiten patrones de traición y manipulación. Estas son las acciones de alguien que está fundamentalmente inseguro, fundamentalmente asustado, fundamentalmente desconectado de un centro moral estable. Pero continuemos con la narrativa porque se pone aún más complicado psicológicamente. Abraham y Lot prosperan, pero sus pastores comienzan a pelear porque la tierra no puede sostener a ambos grupos. Y Abraham, generosamente según la tradición, le dice a Lot que elija primero. Lot elige la tierra fértil cerca de Sodoma. Abraham se queda con la tierra menos deseable. Y esto es presentado como un acto de humildad y generosidad de parte de Abraham. Pero miremoslo desde otro ángulo. Abraham acaba de permitir que su posible heredero, la persona que podría continuar su línea si no tiene hijos propios, se vaya. Se separan. Y ahora Abraham está de vuelta donde empezó, sin hijos, sin heredero, enfrentando el mismo vacío existencial que supuestamente dejó atrás en Ur, excepto que ahora está en una tierra extraña, lejos de todo lo familiar, todavía sin la bendición prometida. Y es en este punto, inmediatamente después de la separación de Lot, que Dios le habla nuevamente y reafirma la promesa. Es como si Abraham necesitara ese recordatorio, esa reafirmación, porque la realidad de su situación se está volviendo demasiado clara. La fe, desde una perspectiva psicológica, a menudo se intensifica precisamente cuando la evidencia en contra es más fuerte.
Cuando la realidad amenaza con destruir nuestras ilusiones, nos aferramos más fuertemente a las creencias que nos protegen de esa realidad. Y luego viene uno de los momentos más extraños en la narrativa de Abraham. Sara, viendo que no puede tener hijos, le ofrece a su sierva egipcia Agar para que Abraham tenga un hijo a través de ella. Y Abraham acepta, sin aparente conflicto, sin consultar a Dios, simplemente va con Agar y ella concibe. Y de repente Abraham, que ha esperado décadas por un hijo, va a ser padre. Pero aquí está lo psicológicamente fascinante. Esto no es el cumplimiento de la promesa de Dios. Esto es Abraham tomando el asunto en sus propias manos. Es Abraham decidiendo que la espera ha sido suficiente, que necesita crear una solución en lugar de continuar confiando. Y esto revela algo crucial. Su fe tiene límites. Su disposición a esperar tiene un punto de quiebre. Y cuando llega a ese punto, actúa de manera que contradice completamente la idea de que está en total rendición a la voluntad divina. Y lo que sucede después es predecible desde una perspectiva psicológica, pero devastador desde una perspectiva humana. Agar queda embarazada y comienza a despreciar a Sara. Sara, sintiéndose humillada, culpa a Abraham. Abraham, en un acto de cobardía emocional, le dice a Sara que haga lo que quiera con Agar. Sara trata a Agar tan duramente que Agar huye al desierto, embarazada y sola. Un ángel tiene que intervenir para convencerla de regresar. Este es el patrón de alguien que evita la responsabilidad emocional a toda costa. Abraham quería un hijo, pero no quiere lidiar con las consecuencias interpersonales de cómo se obtuvo ese hijo. Cuando surge el conflicto, se retira, le pasa la responsabilidad a Sara y permite que una mujer embarazada vulnerable sea abusada. Este no es el comportamiento de alguien que está operando desde un lugar de integridad espiritual profunda. Es el comportamiento de alguien que está constantemente escapando del peso emocional de sus propias decisiones. Ismael nace. Abraham ahora tiene 86 años, y por 13 años Ismael es su hijo, su heredero aparente, el cumplimiento parcial de lo que ha estado esperando. Pero entonces, cuando Abraham tiene 99 años, Dios aparece nuevamente y le dice que Sara, ahora de 90 años, tendrá un hijo. Y Abraham, según el texto, se cae de bruces y se ríe. Se ríe ante la idea de que él y Sara puedan tener un hijo a su edad. Este momento de risa es psicológicamente revelador. Muestra que incluso después de décadas de supuesta fe, incluso después de haber dejado todo para seguir esta promesa, Abraham, en realidad, no cree que vaya a suceder. Ha construido toda su identidad alrededor de esta promesa, ha organizado toda su vida alrededor de ella, pero en el fondo no cree que sea posible. Y esto es exactamente lo que sucede con la evitación emocional disfrazada de fe. Puedes hablar de ello, puedes actuar como si creyeras, pero cuando realmente te enfrentas con la posibilidad concreta, tu incredulidad inconsciente se revela. Y luego Abraham hace algo aún más revelador. Le dice a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Está básicamente diciendo: ya tengo un hijo, estoy bien con eso. No necesito esperar este milagro imposible con Sara. Déjame quedarme con la solución que ya creé. Y Dios tiene que decirle explícitamente: no, Sara, tu esposa, te dará un hijo, y lo llamarás Isaac, y estableceré mi pacto con él. Desde una perspectiva psicológica, esto muestra que Abraham ha estado viviendo en una especie de limbo emocional. Ha creado una solución intermedia con Ismael que le permite no enfrentar completamente ni el dolor de su infertilidad original, ni la aparente imposibilidad de la promesa divina. Es lo que se llama una zona de confort incómoda. No es lo que realmente quieres, pero es suficientemente bueno como para que no tengas que seguir luchando por algo mejor. Y entonces, contra toda lógica biológica, Sara concibe. A los 90 años, después de toda una vida de esterilidad, queda embarazada. Isaac nace. Y uno pensaría que este sería el momento de celebración pura, el cumplimiento final de décadas de espera. Pero no es así, porque ahora Abraham tiene 2 hijos, uno de una sierva y uno de su esposa.
y Sara exige que Agar e Ismael sean expulsados. Y aquí es donde vemos tal vez el momento más moralmente problemático de toda la historia de Abraham. Sara le dice: «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac». Y el texto dice que esto angustió mucho a Abraham a causa de su hijo. Está angustiado. Reconoce que Ismael es su hijo. Pero entonces Dios le dice que haga lo que Sara dice, que eche a Agar e Ismael, y Abraham obedece. Imagina este momento desde una perspectiva psicológica. Tienes un hijo de 13 años, lo has criado como tu heredero, es tu primogénito, y ahora tu esposa, en un ataque de celos comprensible dadas las circunstancias, exige que lo envíes lejos con su madre al desierto. Y lo haces. Les das un poco de pan y un odre de agua, y los envías solos al desierto donde fácilmente podrían morir. Y justificas esto como obediencia a Dios. Esta es una de las formas más extremas de evitación emocional. Usar la religión para evitar la responsabilidad moral por tus propias acciones. Es decir, que Dios te dijo que lo hicieras, entonces no es tu culpa. No tienes que cargar con el peso de haber abandonado a tu hijo y a la madre de tu hijo en el desierto. Dios es responsable, no tú. Pero desde una perspectiva psicológica, esto es una forma de fragmentación moral, donde externalizas tu sentido de responsabilidad para no tener que sentir el dolor completo de lo que estás haciendo. Y Agar e Ismael casi mueren en el desierto. El agua se acaba. Agar pone al niño bajo un arbusto para no verlo morir y se sienta a distancia llorando. Solo la intervención divina los salva, pero Abraham no está allí. Abraham se ha liberado del peso de esta situación problemática. Ha elegido a Isaac, ha preservado la paz en su hogar con Sara y ha racionalizado todo como voluntad divina. Pero la historia no termina ahí, porque ahora viene el episodio más famoso y más perturbador de toda la vida de Abraham, el sacrificio de Isaac. Dios le dice que tome a Isaac, su único hijo ahora según la narrativa, al que ama, y que lo ofrezca en holocausto en el monte Moría. Y Abraham va. Se levanta temprano en la mañana, ensilla su asno, toma a 2 sirvientes y a Isaac, y comienza el viaje de 3 días hacia el lugar del sacrificio. Durante siglos, este ha sido presentado como el acto supremo de fe, la disposición de Abraham a sacrificar incluso lo más precioso para obedecer a Dios. Pero miremoslo desde una perspectiva psicológica diferente. Abraham ha pasado su vida entera evitando el peso emocional de sus decisiones. Ha huido de su tierra natal, en lugar de enfrentar su vergüenza por no tener hijos. Ha usado a su esposa para protegerse a sí mismo, no una, sino 2 veces. Ha tomado a Agar para crear su propia solución, cuando la espera se volvió insoportable. Ha abandonado a Ismael en el desierto cuando la situación se complicó, y ahora está dispuesto a matar a Isaac. Y aquí está la pregunta incómoda que la psicología nos obliga a hacer. ¿Es este realmente un acto de fe, o es la culminación de una vida de evitación emocional? ¿Es Abraham verdaderamente un hombre entregado a Dios, o es alguien que ha aprendido a usar la religión como una forma de escapar de la responsabilidad, de tomar decisiones morales difíciles? Porque mira lo que está haciendo. En lugar de tener que criar a Isaac, enfrentar los desafíos de la paternidad, lidiar con la culpa de haber abandonado a Ismael, procesar la complejidad de su relación con Sara después de todo lo que han pasado, Abraham tiene una salida. Dios le pide que lo mate. Y si mata a Isaac, todas esas complejidades desaparecen. No tiene que enfrentar ninguno de esos desafíos emocionales. La muerte de Isaac resolvería todo de una manera extrañamente limpia. Y el texto nos dice algo perturbador. Abraham no le dice a Sara lo que va a hacer. Se va temprano en la mañana con Isaac y no le dice a su esposa que va a sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque si se lo dijera, tendría que enfrentar su reacción emocional. Tendría que procesar su dolor, su horror, su resistencia. Así que simplemente se va. Evita la confrontación. Evita tener que justificarse.
evita el peso emocional de la decisión, manteniéndola en secreto. Y durante el viaje de 3 días al monte Moria, Isaac está con él. Están caminando juntos, padre e hijo. Isaac no sabe lo que va a pasar. Está confiando en su padre, y Abraham no dice nada. No le explica, no le prepara, simplemente camina en silencio con este secreto terrible. Desde una perspectiva psicológica, esto es disociación. Es la capacidad de desconectarse emocionalmente de la realidad de lo que estás a punto de hacer para poder funcionar y llevarlo a cabo. Y entonces llegan al lugar. Abraham construye un altar, arregla la leña, ata a Isaac, lo pone sobre el altar encima de la leña y levanta el cuchillo. Y solo en ese momento, cuando está a punto de cometer el acto, un ángel grita desde el cielo: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Y Abraham mira y ve un carnero atrapado en un zarzal y lo sacrifica en lugar de Isaac. Y todos celebran esto como el momento en que Dios prueba la fe de Abraham, y Abraham pasa la prueba. Pero aquí está la pregunta psicológica que necesitamos hacer. ¿Qué le hace a un niño ser atado por su padre y puesto sobre un altar? ¿Qué tipo de trauma crea eso? ¿Qué le hace a la relación entre padre e hijo cuando el hijo descubre que su padre estaba dispuesto a matarlo porque una voz se lo dijo? Y aquí está lo que el texto no nos dice, pero que podemos inferir. Después de este incidente, Isaac y Abraham nunca vuelven a tener una conversación registrada. Isaac desciende del monte con los sirvientes, no con Abraham. Y cuando Sara muere poco después, aunque Abraham está allí para llorarla y enterrarla, Isaac está conspicuamente ausente del relato. Es como si la relación entre padre e hijo hubiera sido permanentemente fracturada por lo que sucedió en el monte Moría. Desde una perspectiva de psicología del trauma, esto tiene sentido perfecto. Isaac ha experimentado lo que se llama un trauma relacional, donde la persona que se supone debe protegerte es la que te amenaza. Este tipo de trauma es particularmente destructivo porque destruye tu capacidad de confiar en las figuras de apego. Y aunque técnicamente Isaac sobrevivió, psicológicamente algo murió en ese monte. La confianza murió, la inocencia murió, la creencia de que su padre lo protegería por encima de todo murió. ¿Y Abraham, qué obtiene de todo esto? Obtiene otra reafirmación de la promesa de Dios. Obtiene la validación de que su fe es aceptable. ¿Pero a qué costo? Ha traumatizado a su hijo. Ha actuado sin consultar a su esposa. Ha demostrado estar dispuesto a cometer actos de violencia extrema si cree que Dios se lo está pidiendo. ¿Es esto realmente el modelo de fe que deberíamos estar celebrando? Y aquí llegamos al núcleo de la cuestión. La fe genuina, la espiritualidad auténtica, debería hacerte más humano, más conectado, más capaz de amor y relación. Debería expandir tu capacidad de empatía y responsabilidad moral. Pero lo que vemos en Abraham es lo opuesto. Vemos a alguien que constantemente usa su relación con Dios como una forma de evitar las complejidades emocionales y morales de ser humano. Cuando la situación se vuelve difícil, Abraham se mueve, huye, externaliza la responsabilidad. Cuando tiene que tomar decisiones moralmente complejas sobre Sara y los faraones, sobre Agar e Ismael, sobre Isaac en el monte Moria, siempre hay una forma de evitar el peso completo de la responsabilidad. Siempre hay una manera de decir que Dios lo ordenó, que no fue realmente su decisión, que solo estaba siendo obediente. Y esto es lo que la psicología moderna reconoce como una forma sofisticada de evitación emocional. Porque cuando externalizas tu sentido de responsabilidad moral a una autoridad externa, ya sea Dios o cualquier otra cosa, te liberas de tener que enfrentar completamente el peso de tus propias elecciones. No tienes que sentarte con la ambigüedad moral. No tienes que procesar la culpa o el dolor o la complejidad. Simplemente puedes decir que estabas siguiendo órdenes, siguiendo la voluntad divina, siendo obediente. Pero aquí está el problema. La verdadera madurez espiritual y psicológica requiere lo opuesto. Requiere que te sientes con la ambigüedad. Requiere que aceptes el peso de tus decisiones. Requiere que reconozcas que incluso cuando crees que estás siguiendo a Dios,
sigues siendo responsable de las consecuencias de tus acciones sobre otros seres humanos. No puedes simplemente externalizar esa responsabilidad y llamarlo fe. Y esto nos lleva a una comprensión más matizada de la historia de Abraham. Tal vez no es que Abraham sea un ejemplo perfecto de fe. Tal vez Abraham es un ejemplo de cómo la religión puede ser usada como un mecanismo de defensa psicológico. Un ejemplo de cómo las personas pueden confundir la huida emocional con la obediencia espiritual. Un ejemplo de cómo la evitación de la responsabilidad puede ser racionalizada como rendición divina. Esto no significa que no hubiera algo genuino en la experiencia de Abraham con lo divino. Claramente algo profundo estaba sucediendo, algo que lo impulsó a dejar su tierra natal y embarcarse en este viaje extraordinario. Pero también significa que necesitamos ser más sofisticados en cómo leemos estas historias. No podemos simplemente aceptarlas al valor nominal como ejemplos perfectos de fe. Necesitamos mirarlas con los ojos de la psicología moderna y reconocer las complejidades y contradicciones. Porque la verdad es que la fe y la huida emocional pueden coexistir en la misma persona. Puedes estar genuinamente respondiendo a algo divino mientras simultáneamente usas esa respuesta como una forma de evitar cosas que no quieres enfrentar en tu vida. Puedes ser tanto un hombre de fe como un hombre que huye. Y tal vez, solo tal vez, Abraham era ambas cosas. Y si Abraham era ambas cosas, eso lo hace más humano, no menos. Lo hace más relatable, no menos. Porque todos hemos hecho esto en algún nivel. Todos hemos racionalizado nuestras huidas como búsquedas espirituales. Todos hemos usado nuestras creencias para evitar responsabilidades emocionales difíciles. Todos hemos confundido la evitación con la obediencia en algún momento de nuestras vidas. La pregunta no es si Abraham tenía fe genuina o si estaba huyendo emocionalmente. La pregunta es, ¿puede aprender de su ejemplo a reconocer cuándo estamos haciendo lo mismo? ¿Podemos desarrollar la honestidad de ver nuestras propias huidas disfrazadas de fe? ¿Podemos tener el coraje de enfrentar las complejidades emocionales y morales de nuestras vidas en lugar de externalizarlas a una autoridad divina? Porque al final, la fe verdadera no te libera de la responsabilidad humana. La fe verdadera te hace más responsable, no menos. Te hace más consciente del impacto de tus acciones sobre otros, no menos. Te hace más capaz de sentarte con la ambigüedad y la complejidad. No te da excusas fáciles para evitarlas. Abraham fue llamado el padre de la fe. Pero tal vez lo que necesitamos no es imitar su ejemplo sin crítica. Tal vez lo que necesitamos es aprender de sus errores tanto como de sus éxitos, ver dónde confundió la huida con la obediencia, reconocer dónde usó la religión para evitar la responsabilidad emocional y comprometernos a hacer algo diferente en nuestras propias vidas. Porque tú también tienes una elección. Puedes usar tu espiritualidad como un escape de las complejidades dolorosas de ser humano, o puedes usarla como una herramienta para enfrentar esas complejidades más profundamente, más honestamente, más valientemente. Puedes externalizar tu responsabilidad moral y llamarlo fe, o puedes aceptar el peso completo de tus elecciones y encontrar lo divino en medio de esa responsabilidad, no como escape de ella. La historia de Abraham no es simple, es profundamente complicada, moralmente ambigua, psicológicamente compleja. Y tal vez eso es exactamente lo que la hace valiosa. No como un ejemplo perfecto a seguir ciegamente, sino como un espejo en el cual podemos ver nuestras propias tendencias hacia la evitación disfrazada de fe. Y en ese reconocimiento, tal vez podamos encontrar algo más verdadero, más integrado, más genuinamente espiritual que cualquier cosa que Abraham logró en su viaje desde Ur hasta Canaán.